Permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones. Trabajador agrario, 57 años. Derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 3939 6243. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 4982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos.
Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:10. Temperatura 25 grados. Humedad 86%. Lluvia en Curuzucuatiá 11 milímetros. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Esto es Invasión del Amor de Dios. Esto es Invasión del Amor de Dios. Un programa producido por la Iglesia Cristiana El Refugio. Hola, muy pero muy buenos días. ¿Cómo está, queridos oyentes, en esta preciosa mañana? Una mañana en donde está ahí, que llueve, que no llueve, que hace calor, que hace frío, pero demos gracias a Dios que tenemos un día más de vida. Bueno, como te decía al principio, esto es Invasión del Amor de Dios. Mi nombre es Julia Irala y estoy aquí para, en esta mañana, anunciarte las buenas nuevas, contarte cosas positivas, contarte lo que Dios está haciendo en muchas vidas y lo quiere hacer en tu vida también. Así que sin más, te pido que vos te quedes ahí enganchado con el programa. Sé que muchos son los que escuchan los días sábados, así que buscate un lápiz, virome, no sé si tendrás algo, ya están terminando las clases, pero a veces queda algo todavía. Búscate un papel para anotar los números de teléfono, para estar comunicados, para enviar saludos, para contar un testimonio, lo que vos quieras. Pero no estoy sola, también estoy en esta mañana acompañada por mi compañera Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buen día Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, gracias por venir a este programa. Arrancamos con todo el sábado, un sábado medio raro, pero... Sí, a pesar de que estaba lloviendo, pero bueno, Dios fue fiel y paró la lluvia para poder llegar hasta acá y compartirle algo. Así que bueno, es un privilegio estar acá, poder llevarle un mensaje, una palabra de aliento, de ánimo,
Así que como decía Juli, quédate ahí, escuchá que Dios tiene una palabra para vos. No cambies el dial, deja ahí que Dios algo va a hacer con tu vida en esta mañana. Sin duda va a ser algo maravilloso, Miriam, porque la vez pasada estuvimos con todas las chicas y fue un programa hermoso, un programa en que creemos que se van a contactar muchos, después se fueron contactando la gente y hubo personas que estaban saludando, algunos cumpleaños, también muchos cumpleaños en diciembre, Wow, así qué que lindo. te invitamos nuevamente que te conecte, que nos escribas, que estés ahí pendiente, porque como decía Miriam también, esta mañana Dios tiene algo pero especial para vos, porque no es casualidad que sin duda prendiste la radio y empezaste a escuchar, o buscaste por internet, o por donde vos te estés conectando en esta mañana. No te desconectes, porque Dios tiene un mensaje especial para tu vida. Quiere darte regalos sobrenaturales. Así que queremos que te contacte, por favor escribinos en esta mañana al 3774-632531. Escribinos, dejanos tu mensajito, tu pedido de oración, lo que vos estés necesitando y está al alcance de nuestras manos, vamos a ayudarte. Pero sí sabemos algo muy importante, que si lo pedimos a Dios juntos, Dios responde, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, un Padre amoroso, un Padre que no abandona a sus hijos, y cuando uno clama a Él, Él responde, dice su palabra. Así que no tengas duda de eso, no tengas duda. Bueno, como te decíamos, esto es Invasión del Amor de Dios. Seguimos trabajando en este tiempo con Invasión, ¿verdad, Miriam? Sí, y seguimos orando por cada tarjeta de petición que levantamos en la ciudad y a los alrededores, también de otras provincias, vía online, digamos. Estuvimos levantando muchos pedidos de oración, así que tengan fe. Si alguno todavía no recibió su milagro, que seguimos orando todos los días en los tabernáculos, que estamos orando en la iglesia todos los días, prácticamente las 24 horas, y presentamos a Dios esos pedidos de oración creyendo por milagros, porque nuestro Dios es un Dios de milagros, y cree que Dios va a responder tus peticiones. No dudes, seguí creyendo, no importa el tiempo, Dios es fiel y responde nuestras oraciones, nuestro clamor. Él escucha la oración de sus hijos, así que seguí teniendo fe que Dios va a responder si estás pidiendo por un milagro en la salud, un milagro familiar, restauración, o algo que haya sucedido, un quiebre en la familia, Dios puede restaurar. Si algún problema económico, sin trabajo te quedaste, o algo que haya venido, la economía de tu casa que haya venido a pique, pero Dios puede hacerlo todo nuevo, puede restaurar todo. Él puede abrir puertas de bendición, trabajos que ni te podés imaginar, que va a tener entradas sobrenaturales. Wow, es impresionante, ¿no? Porque hemos escuchado tantos, pero tantos milagros que queremos contarte también hoy, pero queremos contarte lo que Dios está haciendo. Pero para eso queremos darte la dirección. Estamos por Rodríguez Peñas al 255 de la ciudad de Curuzú, Cuatiá, porque quizás no sos de acá o sos de zonas aledañas que estás escuchando. Queremos decirte que vas a ser muy bienvenido. Tenemos 2 servicios, por la mañana tenemos uno a las 9 de la mañana y el otro por la tarde, casi tardecita noche, 19 horas. 2 servicios en donde la gloria de Dios se manifiesta, donde hay milagros sobrenaturales. Así es. Donde hay cambios en todas las áreas de tu vida, porque por ahí puedes tener una economía muy buena, pero emocionalmente estás mal. Exactamente. Y muchas veces pasa sí. Y no disfrutás. No disfrutas porque puedes tener dinero, pero no tener una salud completa. Puedes estar enfermo, pero Dios cuando da un regalo, da regalos exclusivos y el combo es completo. Por eso queremos animarte en esta mañana para que vos no te quedes con ese problema, con el dolor, con la angustia, las dificultades, que todos tenemos dificultades. Queremos animarte a que vos puedas acercarte a Rodríguez Peñas 255 de la ciudad de Curuzú, Cuatiá. Acércate el día que quieras, no solamente el domingo, porque tenemos muchos días, actividades, tenemos bastante, ¿verdad? Prácticamente toda la semana, así que
contactate con nosotras o andá y acercate a la iglesia que te vamos a visitar. Nosotros trabajamos con visitas casa a casa, vamos, cuando nos piden le hacemos casa de paz, llevamos la paz de Dios al hogar, le compartimos una palabra, bendecimos la familia, oramos por las necesidades y así. En cada lugar que nos abren las puertas, nosotros vamos muy felices para llevar el mensaje de salvación, llevar la presencia de Dios, llevar el milagro que Dios tiene para sus vidas. Así que está en ustedes el tomar esa decisión de decir sí, vengan a mi casa, yo quiero una visita, yo quiero que vengan a orar por mí, que nosotros con mucho gusto vamos. Somos un gran equipo, estamos trabajando en toda la ciudad y también tenemos compañeros que van a otros lugares, San Jaime, Chajarí, Solari y así. Mocoretá también, nos vamos extendiendo. De a poco se va extendiendo el reino de los cielos, siempre decimos, y es un contentamiento para el corazón de Dios también, que vos te puedas acercar. Así que por favor te voy a repetir los números de teléfono para que vos lo anotes, porque queremos que te contactes para que podamos, o también no solamente para pedir, quizás también tenés algún pedido ya que Dios te lo resolvió, te lo cumplió ya y querés darte un testimonio, querés contarnos de lo que Dios hizo. Hay mucha gente que se acerca a la casa de Dios para contarnos lo que Dios está haciendo. Hace poquito se acercó una señora que tenía cáncer, ¿verdad, Miriam? Exacto, sí, de paso Ledesma, y hacía como 3 meses que le habían diagnosticado cáncer. Y bueno, ella empezó a venir a la iglesia, a buscar de Dios, a acercarse a Él. También, obvio, con tratamiento, ¿no? Pero fue algo sobrenatural porque los doctores no podían explicar cómo en tan poco tiempo de tratamiento el cáncer desapareció, todos los estudios salieron perfectos, no tenía nada. Y fue algo sorprendente. Entonces ese es nuestro Dios, que cuando nosotros le buscamos, nos acercamos a Él, vamos a la casa de Él, porque ahí está la mayor unción, se desatan poderes sobrenaturales, Dios hace el milagro. Y ella pedía a Dios, es una mamá joven y pensaba en su pequeña, en su familia, y Dios escuchó esa oración, Dios escuchó ese clamor, ese llanto sin duda, y Dios respondió. Así que ese es nuestro Dios, en el Dios que creemos, en el Dios que para Él nada es imposible, a pesar de que la ciencia diga esto, lo otro, sabemos que Dios tiene la última palabra, y créele a Dios que Dios es fiel y Dios responde. Es verdad eso, Dios jamás se queda sin responder, Él responde. Por eso te voy a pasar los números de teléfono una vez más, para que vos te contactes, para que vos nos escribas. Queremos que nos cuente con quién estás escuchando en esta mañana, de dónde nos estás escuchando, porque como decíamos recién, hay muchos lugares donde alcanza la sintonía de LT25, es bastante amplia, ¿verdad? Exacto. Y entonces queremos saber de dónde nos está escuchando. Podés escribirnos por favor un mensaje de texto, una llamada, un WhatsApp, lo que vos te quede cómodo, pero escribinos, hacernos compañía, hacerte saber que estás del otro lado. Podés llamarnos al 3774-632531 o también al 3774-467760. Te vuelvo a repetir, 3774-632531 o bien 3774-467760. Mira, tenemos un combo de noticias para contarte, tenemos, mira, cantidad de cosas porque esta, aunque no terminó la semana ayer, pero sigue. Y hoy sábado los jóvenes tienen una invitación tremenda que te queremos dar, porque te queremos animar a vos jovencito que nos estás escuchando, adolescente y preadolescente. Wow, el combo completo hoy tienen. Hoy se reúnen todos los chicos en la Plaza San Martín a partir de las 17 horas. Se reúnen todos los jóvenes a tener un momento de diversión, un momento de esparcimiento, pero sobre todas las cosas van a tener un momento para compartir la palabra de Dios, un poderoso mensaje. Y qué más hermoso podemos pedir nosotros como padres, de que nuestros hijos
hijos estén escuchando la palabra, que puedan escuchar un mensaje que le llene, un mensaje que le ayude a direccionarse en esta vida. Hoy tenemos que cuidar mucho a los jóvenes, tenemos que cuidar mucho a los adolescentes y a los niños. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca y ataca a los más débiles, que son ellos. Entonces, ¿qué mejor podemos dejarlo nosotros? Un buen legado. ¿Cuál es el legado ese? La palabra de Dios, el conocimiento del buen camino, para que ellos estén apercibidos, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan conocer el bien y el mal, y también dejar que Dios les guíe en esta vida. Así que te invito a vos, mamá, papá, que estás del otro lado y tenés adolescente, tenés preadolescente entre 8 y 11 años y querés llevarla a la Plaza San Martín esta tarde, podés hacerlo, acompañarlo. Siempre decimos acompañarlo, es quedarte con ellos cerquita, escuchar, ve y vas a ver que es algo muy saludable para el espíritu y también para cada una de las vidas. Los chicos se desatan, conversan, aprenden, ellos están ansiosos para que llegue este día, para ellos también tener este momento. Bueno, ¿qué más podemos decirte? Que queremos escuchar un tema musical y a la vuelta queremos contarte más testimonio, queremos compartirte un poderoso mensaje, queremos orar por todos los enfermos, por eso te pedimos que nos escriba, que diga cuál es tu necesidad, qué enfermedad, si te estás pasando por tiempo de enfermedad. ¿Por qué querés que oremos? Estamos aquí para ayudarte, como te decía, y poder orar por tus necesidades. Así que vamos a ir con un tema musical y luego del temita musical y la pausa, seguí ahí porque hay más cosas para vos. El poder sobrenatural es un río de milagros que nadie podrá parar. Se siente un mover. Esto es Invasión del Amor de Dios. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor. La evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso
Esto es Invasión del Amor de Dios. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Hola, onda. Para vivir, Radio Guaraní. para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794-816146. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú?
A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:35 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 86%. Lluvia en Curuzucuatiá 11 milímetros. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Esto es Invasión del Amor de Dios. Seguimos aquí en Invasión del Amor de Dios, un programa producido por la Iglesia Cristiana El Refugio a las Naciones, creyendo que vamos a alcanzar a muchas naciones en esto lo que queda del año y en los años que vienen, ¿verdad? Queremos alcanzar a muchos para el reino de los cielos. Bueno, así que espero que estés bien, que estés desayunando, que estés tomándote unos matecitos, quizás hoy sábado, un día más tranqui para alguno, o para otros sigue la semana, todavía no la terminaron, pero lo importante es que vos estés bien, que estés bien de salud, que estés bien físicamente, que estés bien espiritualmente, porque eso es muy importante, y que tu alma esté contenta. Eso también. Así que queremos invitarte a que nos escribas en esta mañana, así como lo hizo Raúl, ¿verdad, Miriam? Exacto, sí. Hizo su pedido de oración, así que bueno, vamos a tenerlo en oración por lo que él pidió, que Dios responde, como decíamos, ¿no? Así que nos gustaría que te comuniques con nosotros al número de teléfono 3774 63 25 31 y también al 3774 46 77 60. Escribinos, hacen una llamadita, un WhatsApp, contanos de dónde nos estás escuchando, porque sabemos que hay mucha gente que nos escuchan de los diferentes parajes, nos escuchan de diferentes lugares, así que queremos aprovechar en este momento para mandar saluditos a todos los vecinos de aquí de Curuzú. Queremos mandarle saludos a los de Cazadores, Solari, Bonplan, Paso Ledesma, Parada Pucheta, también para Colonia Libertad, Estación Libertad. Queremos saludar a los de San Jaime, porque también desde allá nos escuchan, Miri. Sí, también sí. Siempre nos estaban mandando mensajitos, había una persona que continuamente estaba en contacto. Así que queremos mandar saludos a todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana, desearle un hermoso sábado lleno de bendiciones, lleno de sorpresas del cielo. Dios es fiel y quiere concretar todos los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Así que queremos mandarle también, le mando saludos a mi hermana Mari, que me está escuchando, junto a toda mi familia, mi mamá, también seguro que está enganchada. No, más vale, son todos ahí que me están haciendo el apoyo, a Sergio. Así que le mando un saludo hermoso, deseo que pasen una hermosa mañana llena de la presencia de Dios, del amor. Deben de estar tomando unos mates seguro, porque hasta ahora suelen sentarse en la galería a tomar matecito. Wow, qué lindo. Así que con el fresco, está lindo afuera hoy. Hoy está lindo. Ayer dentro de todo, después de la tormenta que se avecinó. Ahí vino un frío polar, más o menos. Vos ya le sentiste el frío polar, pero nosotros no. Así que no era frío polar, Miriam. Era un fresquito. A mí me agarró la lluvia por la calle, andaba haciendo mandado. A mí también, imagínate con el viento. Era un frío polar para Llegaste mí. estilo esos dibujitos, viste, como todo congelado. Sí. Porque Miriam es muy friolenta, demasiado friolenta ya. Pero bueno, así cada uno tenemos lo nuestro. Sí, exactamente. Así que seguí escribiéndonos, por favor, comunicate, queremos orar por tu petición.
por lo que vos estés en este tiempo pasando. Dios tiene algo hermoso para tu vida. Escribino. Y también queremos invitarte a las reuniones de este fin de semana, reuniones poderosas, como te decía al principio. Hoy sábado todos los jóvenes, adolescentes y preadolescentes tienen una cita importantísima en la Plaza San Martín a partir de las 17 horas. Trae a tu adolescente, trae a tu preadolescente, aunque ahora los adolescentes no quieren salir con los padres, pero bueno, vos hace algo y llévalo. Y a los pre todavía quieren salir con nosotras, así que le podemos llevar nosotros, las mamás, ¿viste? Y además que puedan llevar su equipo de tereré, algo para compartir, porque hay momentos que se juntan, que conversan, que hacen amistad, que están en comunión. Eso es muy lindo porque son amistades sanas que pueden hacer los chicos, consejos entre ellos se dan, pero sabemos que son consejos sanos, que hoy en día es muy difícil encontrar verdaderos amigos que te apoyen, que te animen. Ahora en este tiempo que muchos están sacando materia, entre ellos se animan, se ayudan. Ser compañero, esa es una amistad que solo Dios puede darnos, ¿no? Que son amistades verdaderas, sinceras, puras, siendo que afuera hay mucha maldad, mucha envidia, siempre están tratando de hacerle daño al otro, pero nuestros jóvenes son sanos, siempre están tratando de contenerse entre uno y otro. Sabemos que todo tiene un porqué, así que acérquenle a sus chicos, inviten a sus jóvenes, díganle vayan, miren, si no se quieren acercar al grupo, pero que observen de lejos y que vean que es algo muy lindo. Yo las veces que he ido, ahora ya no voy porque soy un poquito más joven, mayor, pero la pasaba muy lindo. También participaba de los juegos porque van a hacer juegos, entretenimiento. Es una tarde diferente para salir de la rutina. Va a estar buenísimo. Así que no te puedes perder este sábado, Plaza San Martín, 17 horas. Y también mañana tenemos 2 poderosas reuniones en donde Dios se manifiesta, en donde Dios sana, en donde Dios libera. Tenemos una de la mañana a las 9 de la mañana y la segunda reunión a las 19 de la tarde noche. Tenemos servicio de combi, colectivo, así que escribinos, te podemos decir por dónde están las paradas o vos nos decís tu dirección y tratamos de combinar ahí con las paradas que se hacen, pero creo que excusa no tenés para ir a la casa de Dios, así que te esperamos mañana, Rodríguez Peña, al 255 de la ciudad de Curuzucuatiá, la iglesia El Refugio, así que no te pierdas estas poderosas reuniones. También tenemos tabernáculos de oración todos los días, estamos teniendo, así que tenés alguna necesidad, querés pedir oración, pasá por la iglesia Rodríguez Peña, siempre hay alguien orando, siempre hay alguna persona que está ahí en la casa de Dios que de seguro que te va a atender. Así que no queremos que te pierdas de las bendiciones, de los beneficios que tenés de seguir a Cristo. No es pérdida de tiempo, sino que vos tenés cosas grandes, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Bueno, así que ahora queremos escuchar un mensaje. Miriam, ¿nos querés compartir algo? ¿Querés añadir algo? Y bueno, ¿qué podría añadir? Que Jesús es nuestro sanador. Yo en este tiempo he estado pasando por unas luchas en mi salud, pero yo veo la mano de Dios. Entonces te animo a que vos creas que Jesús es nuestro sanador. La palabra habla, ¿no? Que Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Que Él padeció todos los dolores para que nosotros no suframos. Entonces si vos estás en un estado que estás atravesando de dolor, de sufrimiento, de lucha, estás postrado en una cama, ese no es el deseo de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice la palabra. Él nos creó sano, libre de todo dolor, de toda enfermedad. Y en este tiempo han venido tantas pestes, tantas luchas en el tema de la salud para muchas personas, han quedado secuelas. Pero Dios es nuestro sanador. Él entregó a su Hijo que vaya a la cruz a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres de toda enfermedad, de todo dolor, de todo padecimiento. No es el deseo de Dios que vos estés sobreviviendo, porque muchos estoy sobreviviendo a esta enfermedad, estoy llevando este dolor, estoy con este tratamiento. Sí, la ciencia la creó Dios, la puso Dios. ¿Para qué? Para que nos diagnostique.
pero después nosotros soltamos la fe, empezamos a orar, a creer en nuestro milagro, a reclamarle a Dios sus promesas, porque son promesas de Dios, que Él llevó toda enfermedad, no dice algunas, sino dice todas. No importa el diagnóstico médico, si es que te dan ciertos días de vida. Hay personas, hemos experimentado en nuestra iglesia, que personas que tenían días de vida y han vivido meses, años, por la voluntad de Dios, no por lo que dijeron los doctores o la ciencia o los resultados médicos. Entonces en esta mañana yo te desafío a que vos le creas a Dios, a que tengas fe. Y si no tenés fe, dice que Dios a todos nos dio una medida de fe, como un granito de mostaza. El otro día las chicas estaban mostrando cómo era el granito de mostaza, y algo diminuto, algo en miniatura, que apenas se puede ver. Bueno, esa medida dice que Dios nos dio a todos, pero nosotros la tenemos que hacer crecer a la fe. ¿Y cómo la hacemos crecer? Escuchando testimonio, leyendo la palabra de Dios, acercándonos a la casa de Dios y viendo lo que Dios está haciendo en este tiempo con las personas que van con enfermedad. Y eso que va a hacer, va a crecer tu fe, para que vos puedas creer por tu propio milagro. Aún si vos no podés moverte, no podés salir de esa cama o de ese sanatorio, hospital, nosotros tenemos un canal en YouTube que para que ustedes puedan seguir, dice Mario Cerono, y tenemos los programas en vivo. Los domingos las 2 reuniones se transmiten en vivo para que ustedes puedan ver y recibir también, porque también estamos dirigiéndonos a las personas que están observando, que están mirando, que nos están siguiendo, y que ustedes también puedan recibir su milagro, puedan recibir la palabra de Dios, puedan recibir el toque de Dios en el lugar donde están. O sea, hoy en día uno no puede decir yo no puedo ir, porque tenemos todos los medios para recibir nuestro milagro. Es tener fe, es creer en Dios, creer en su palabra, en su promesa, creer que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por amor a nosotros, puede hacer el milagro que nosotros estamos necesitando. No importa la dimensión, el tamaño, Dios es un Dios creador, hace milagros creativos donde no hay órganos, donde uno puede decir me falta un riñón, algo no está funcionando, Dios lo puede restaurar. Para Dios nada es imposible. Por eso en esta mañana te animo a que creas en el poder de Dios, en ese poder sanador. Muchas veces recurrimos a tantos lugares, a tantas distintos medios para buscar la salud, porque todos queremos ser sanos, todos queremos estar bien, queremos que nuestros seres queridos estén sanos, estén bien, pero a veces recurrimos a lugares que no son los correctos. Pero te animo a que puedas creerle a Dios, que te acerque a la casa de Dios, como decía Juli. Te esperamos en Rodríguez Peña 255, que se mueve la presencia de Dios haciendo milagros, sanidades semana tras semana. Son impresionantes. Aún hay personas que van y piden por sus familiares que están a la distancia, y Dios también los toca. Entonces no hay impedimento para que uno pueda recibir su milagro. Por eso créele a Dios, cree a su palabra, cree en sus promesas, que Dios quiere vernos bien, quiere vernos sanos, libres de toda dolencia, de todo mal, de toda enfermedad. Dios es poderoso para sanarnos. Amén. Amén. Y qué hermoso es poder confiar, como decías vos, confiar en este Dios sanador. Amén. Porque es un Dios sanador en quien podemos decorrer a Él. Sé que los tiempos de Dios no son como los nuestros, ¿no? Continuamente es Él quien decide, Él quien hace, y Él hace su voluntad. Exacto. Porque dice en el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y bueno, hay veces que la voluntad de Dios es diferente a la nuestra, pero siempre Él sabe por qué las cosas. Él siempre sabe. Así que queremos orar por todos aquellos que están enfermos, que están pasando por diferentes, como decía Miriam, diferentes diagnósticos. Quizás nos estás escuchando desde algún hospital. Dios ahí quiere intervenir. Dios quiere levantarte de esa silla de ruedas. Dios te quiere dar vida. Dios te quiere dar paz. Te quiere dar gozo completo en tu corazón. Así que podemos orar, Miriam, en esta mañana. Amén. Por esas personas que están enfermas
y declarar que Dios va a hacer un milagro sobrenatural. Lo creemos y siempre esperanza contra esperanza, dijo Job. Amén. La palabra dice, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Así que en esta mañana te animamos a que puedas poner tu mano en el dolor, en el lugar donde sentís dolor o sabes que tenés algún diagnóstico médico, en el lugar donde vos sientas la molestia. Tal vez no fuiste al doctor, porque hay personas que no van al doctor. Exacto. Y están luchando con eso para no ir al doctor. Pero te animamos a que puedas poner tu mano en ese lugar donde sentís molestia, incomodidad o algo que te esté perturbando, que vos puedas poner tu mano y que puedas creer que con esta oración Dios va a hacer el milagro. Amén. Amén. Oramos. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias porque a través, Señor, de este programa radial podemos llegar a muchas vidas, Señor. Esta herramienta que tú pusiste en nuestras manos, Señor, es para que tú puedas tocar a aquellas personas que están creyendo por sus milagros. En esta mañana, Señor, soltamos la palabra, Señor, que tú eres nuestro sanador y que tú llevaste toda enfermedad cautiva en la cruz y declaraste que la muerte ha sido vencida. Señor, tú llevaste toda maldición. Tú rompiste la maldición para que hoy vivamos en bendición, Padre. Por eso en esta mañana, Señor, bendecimos la vida de aquellas personas que han creído en ti, que están creyendo por su milagro, Señor. Soltamos la palabra que tú estás sanando, estás operando, estás obrando. Restaura esos cuerpos enfermos, Señor. Y si hay alguien que está necesitando un órgano, algo, Señor, tú eres el Dios creador. Tú creaste los cielos y la tierra y sé que tú vas a crear ese órgano que están esperando, papá, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios de lo imposible. Para ti nada es imposible, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, declaramos salud divina. Declaramos el poder de la sangre de Jesucristo tocando la salud de aquellas personas que están necesitando su milagro, papá. Bendigo cada una de sus vidas, Señor. Declaro que tú estás desatando la salud, que estás trayendo libertad, que estás rompiendo las maldiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Maldiciones generacionales, que tal vez los abuelos, tatarabuelos, los padres venían con esa enfermedad y hoy te tocó a vos, pero declaramos que Dios deshace toda maldición generacional y trae libertad. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que tu sangre preciosa está ungiendo sus vidas, sanando, liberando, restaurando. En el nombre de Jesús, declaramos que hecho está para la gloria del nombre de Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, por favor, te pedimos que te contactes si recibiste esta oración, que puedas contactarte con nosotras, por favor, que queremos saber también de vos, a este numerito, escribino al 3774-632531 o bien al 3774-467760. Pero también te queremos dar otro regalito, o Dios te quiere dar otro regalito. Dice en Jeremías 31:3, dice, el Señor te ha dicho, te he amado con amor eterno, por eso te he mantenido fiel. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿no? Porque dice, te he amado con amor eterno. Y Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba predestinado muchas cosas para nuestras vidas. Hay cosas que no lo quería Dios, sin duda, pero las cosas buenas quería. Y también dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Amén. Entender el amor infinito, el amor incondicional de Dios que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, dice su palabra, mas tenga vida eterna. ¡Qué hermoso es que esperar! Muchas veces esperamos amor, esperamos que otros nos amen, esperamos que nos demuestren el amor verdadero, pero muchas veces no encontramos esas cosas y sin embargo en Dios podemos encontrar el verdadero amor. Él nos ama de tal manera que no espera nada a cambio.
No, Él no está esperando, a ver, yo te voy a amar para comer. No, Él te ama incondicionalmente. Amén. Pero sabes que cuando vos entregás tu corazón a Cristo, las cosas cambian. Amén. Hay transformación, hay cambios en tu ser, en tu carácter, en tu manera de andar, de expresarte. Hay regalos de parte de Dios cuando vos le decís, yo te entrego mi corazón. Yo te digo que vos entres a mi vida y que tú seas mi Salvador, porque para eso Él murió y resucitó. ¿Para qué? Para salvarnos, para liberarnos de todos los pecados. Por eso en esta mañana queremos decirte que Él te ama, y que no conocemos otro amor más que el de Él, un amor puro, un amor verdadero, un amor que no te está diciendo yo te doy esto a cambio de esto. Él te da, Él te bendice. Él es un papá que siempre está, que jamás te va a desamparar. Así que en esta mañana también te quiero invitar a hacer una oración de entregar tu corazón a Jesús, para que haya transformaciones, para que haya cambio, para que venga la paz, la armonía en tu vida primeramente, en tu interior. Y luego vas a ver que cuando vos tenés paz interior, lo demás se resuelve más rápido de lo que te imaginas. Así que ahí donde estás, si nunca hiciste esta oración de fe, o si le hiciste alguna vez quizás, y lo hiciste, bueno, quizás por compromiso, yo te animo a que lo haga de todo corazón en esta mañana. Y también a vos que sos un hijo pródigo, quizás no estás escuchando, que te alejaste, podrías tener, mira, miles de excusas. Podés decirme, me fui de la iglesia por esto, no voy, pero acordate que Dios es quien te ama. Acércate, congregate, busca de Dios, porque Él tiene algo especial para vos. También esta invitación es para vos, para que entregues tu corazón, te reconcilies con el Padre de las luces, y vas a ver que muchas cosas van a cambiar. Así que ahí donde estás, te pido por favor que puedas cerrar tus ojos para no desconcentrarte, y puedas hacer esta oración junto con nosotros. Que puedas decirle, Señor Jesús, en esta mañana, yo te entrego mi corazón. Y te pido, Jesús, que me laves con tu sangre. Perdona todos mis pecados. Y que vengas a reinar en mi corazón. También Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Me reconcilio contigo. Y declaro que con la ayuda de tu Espíritu Santo te seré fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Así que si hiciste esta oración, escribinos, por favor. Escribinos estos numeritos que te paso de nuevo, para estar contactándonos con vos, para visitarte si así lo deseas, para enseñarte un poco más nuestra manera de trabajo, y así poder estar en contacto al 3774-632531, o bien al 3774-467760. Bueno, Dios te bendiga mucho, te esperamos este finde. Hoy esta tarde los chicos están en la Plaza San Martín a partir de las 17 horas, adolescentes, jóvenes y preadolescentes. Mañana tenemos 2 servicios, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 19 de la tarde noche. Te invitamos, no te pierdas, contactate, tenemos combi, tenemos colectivo, tenemos remis, tenemos moto, bicicleta, auto. En lo que podamos te vamos a ayudar para que vos te acerques a Dios. Exactamente. Así que contactate con nosotras, por favor. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Darle gracias a Dios por este programa. Se nos fue, Miriam. Voló la hora, así que bueno, saludito para Pao en el Ralín, que nos está escuchando, dice. Ah, mira qué lindo, Paola. Nuestro fan club también. Ah, sí, no me vale. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por acompañarme. Gracias, Juli, por invitarme, así que bueno, estaremos nuevamente por aquí, así que muchas bendiciones para todos los que están escuchando. Dios conceda el deseo de su corazón y tengan fe que Dios es fiel. Amén, así será. Muchas gracias al señor operador también que nos acompañó. Y bueno, nos reencontramos el próximo miércoles con un programa más de Invasión del Amor de Dios, para contarte testimonio, para contarte todo lo bueno y hermoso que Dios tiene para vos. Bendiciones, que tenga una maravillosa y bendecida jornada. Nos vemos. Se siente un mover de poder sobrenatural. Es un río de milagros que nadie
podrá parar. Se siente un mover de poder sobrenatural. Es un río de milagros que tu vida cambiará. Invasión ya llegó. Invasión del amor de Dios. Invasión ya llegó. Invasión del amor de Dios. Esto es Invasión del Amor de Dios. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24.